Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que tratamos de acercar un poquito a la filosofía, a la epistemología y a la metodología a lo simple. Siempre con esta vocación de divulgación, tratando de tocar todos los temitas que nos aquejan y bueno, también tratando de que dejen de aquejarnos. Y este es un episodio un poco particular porque como ya hemos hecho en un par de ocasiones, vamos a meter una notita de color para charlar de un tema que tiene que ver con lo nuestro, porque sí, vamos a ver que tiene bastante relación con algunas cositas, incluso de las que ya hemos charlado antes, pero principalmente me parece una buena oportunidad porque está por salir una peli y a raíz de eso en 2 cursos surgieron algunos comentarios al respecto. Así que como siempre, firme junto al pueblo, vamos a dedicarnos a conocer un poquito la vida de Robert Oppenheimer, que es ni más ni menos que el tipo que ideó, que inventó y que, bueno, trabajó en el desarrollo de la bomba atómica con todo lo que eso implica. Pero antes de arrancar, aprovecho como siempre a recordarles que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y de darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y también para apoyar en sí al proyecto, ¿no? Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por Oppenheimer, por la bomba atómica o para ampliar algo de info sobre la peli, obviamente todo vale, pero precisamente para quienes hayan aterrizado recién en este episodio, la invitación es principalmente a conocer el recorrido que venimos tejiendo desde hace un tiempo. Este es el episodio 32, así que podrán imaginarse que hay cositas interesantes que pueden llegar a encontrar. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a meternos. Y es que por ahí, si no son muy del palo del cine, no se hayan enterado, pero lo que sucede es que está por salir, ya se estrena esta semana, una peli que se llama Oppenheimer y que precisamente relata la vida de Robert Oppenheimer en relación al proyecto Manhattan, que fue el proyecto que sirvió de plataforma para desarrollar la bomba atómica. La peli es de Christopher Nolan, un director inglés bastante, creo que podemos decir bastante famoso, bastante conocido. Por ahí les suenen o hayan visto otras pelis de él, se me ocurre Interestelar, Dunkerque, Inception. Más viejita se me ocurre Memento, que es del 2000 si no me equivoco, y particularmente hay un hilo que uno puede ver por debajo de todos estos títulos que es cómo está pensado el paso del tiempo en cada una de esas pelis. Pero bueno, como no es el tema de este episodio, ni este es un podcast de cine, vamos a dejarlo ahí. Pero si les interesa o vieron estas pelis, pueden dejar algún comentario abajo y vamos viendo ahí de última qué pasa. La cosa es que, como les decía recién, aunque al momento de armar este episodio la peli todavía no se estrenó, por supuesto los trailers y fragmentitos de la peli ya andan dando vueltas por todas las redes sociales y sobre todo se volvió a poner sobre la mesa el tema de la creación de la bomba atómica, que es un tema en particular, porque en general a quienes nos dedicamos a hablar o enseñar sobre temas que están ligados a la ciencia, siempre hay un momento en el que se llega a pensar la ética y ahí no sé si siempre, no sé, pero al menos en mi experiencia, no sé, un 90% de las veces sale como parte del debate, de ese debate que se arma en clase, el hecho de qué pasa cuando la ciencia desarrolla algo que se vuelve negativo o que se vuelve en contra de la propia sociedad. Y bueno, ahí tienen a mano a una de las protagonistas de este episodio, ¿no? La bomba atómica. ¿Está bien crearla? ¿Está mal? ¿Por dónde pasa la cosa? Y hay una frase medio armada que dice algo así como que la tecnología no es ni buena ni mala, ¿sí? Las buenas y malas son las personas que la usan, para fines que también pueden ser buenos o malos. Y es un poco por todo esto y porque de nuevo cuando empezó a circular el tráiler de la peli me hicieron un par de comentarios, es que pensé que aprovechando precisamente que esta película está por salir y que por ahí el hecho de que sea tan mainstream va a hacer que un montón de gente que por ahí de otra manera no se mandaría a conocer la historia, me pareció que es una buena oportunidad para traer el tema al podcast y darle un par de vueltitas. Para quien quiera un poquito más de contexto sobre esto que mencionábamos recién, también tenemos un episodio, el episodio número 20, que se llama Ciencia y Valores Ético-Políticos y que profundiza un poco sobre la postura de Philip Kitcher, así que ahí está también hecha la invitación para quien quiera. Y no me olvido de mencionarlo, como siempre tenemos un texto de referencia. En este caso es un libro de Paul Strathairn que se llama precisamente Oppenheimer y la bomba atómica.
Es un texto editado en 1999 y que me parece que se ajusta bastante bien para lo que necesitamos. Porque, como todos estos temas, que son amplios, quiero decir, que tienen a lo largo de los años mucha gente que ha escrito y que ha pensado alrededor, si buscan van a ver que hay un montón de libros, de biografías, entrevistas, ensayos, pero como pertenece a una colección de lecturas que supuestamente son para hacer en 90 minutos, me pareció que era un buen promedio entre los temas que tocaban y la profundidad que se le daba a cada uno. Y bien, Robert Oppenheimer nació en el año 1904 en Nueva York, en una familia de inmigrantes judíos alemanes que habían abandonado hace años ya la ortodoxia. Su mamá era artista, era pintora, así que por ese lado podemos decir que el pequeño Robertito tenía cerca esa delicadeza, esa sutileza de parte de su mamá, y por otro lado su papá se dedicaba al comercio textil. Y le iba bien a la familia Oppenheimer, me refiero, tenían un buen pasar y eso se vio bastante reflejado en el tipo de educación que recibió el pequeño Robertito, que además tenía cosas de genio desde muy chiquito. Robert fue a la Ethical Cultural School de Nueva York, una institución que era reconocida por brindarles a sus estudiantes no solo un elevado nivel académico, sino también ideas avanzadas en términos sociales. Y en la escuela le iba bien, ¿sí? Cumplía con todo y era el típico estudiante serio y solitario, ese estereotipo de nerd, de ñoño, que no le gusta el deporte y que tiene pocas habilidades sociales. Bueno, era así. Para que se den una idea, el pibe a los 9 años ya leía filosofía en griego y en latín. Y también se había metido a explorar el mundo de la mineralogía. Juntaba piedritas y cositas cada vez que salía de paseo del Central Park y después le mandaba cartas al Club Mineralógico de Nueva York contándole lo que había encontrado. Y dicen que estas cartas estaban tan bien escritas, recordemos que tenía 9, 10 años, ¿no? Supuestamente las cartas estaban tan bien escritas y fundamentadas que desde el club, pensando que era alguien adulto, le responden con una invitación a hacer una presentación pública sobre estas caminatas. La cosa es que este tipo de reconocimientos y el hecho de que siempre le fue bien en la escuela y que siempre estuvo leyendo cosas y estudiando por su cuenta, lo fueron volviendo no solo un intelectual, sino una persona bastante pedante, ¿sí? Depresiva por momentos, por sentirse tan solo respecto a las cosas que pensaba, que, viéndolo en retrospectiva, son todos los ingredientes que fueron condimentando los episodios que fue teniendo a lo largo de su vida. Y en esa soledad que lo caracterizaba, sin saber del todo qué hacer con su vida, con su carrera, cuando cumple 18 años termina el secundario y se va a Harvard a estudiar química, ¿sí? Y acá esta cuestión de la excelencia académica empezó a exacerbarse porque, de nuevo, como sentía que no encajaba bien socialmente, se refugiaba en el estudio, teniendo notas destacadas o incluso siendo el mejor de todas las clases que él cursaba. Y además, en sus ratos libres, imitaba a su mamá pintando o hasta incluso escribiendo poesía que la revista literaria de la universidad le publicaba de manera periódica. Cuando llegó a tercer año, Robertito se topó con la clase de física que le voló la cabeza. Esto fue sobre todo gracias a su profesor, el físico Percy Bridgman. Resulta que Bridgman también era grosso, el tipo estudiaba física de las altas presiones, cosa que le hizo ganar incluso un Nobel más adelante en el año 46. Lo que le impactó a nuestro querido Robertito fue la filosofía de la ciencia que transmitía el profe Bridgman. Hay una frase textual que se le atribuye, que se las leo, dice: "No conoceremos el significado de un concepto a menos que podamos especificar las operaciones empleadas al aplicar el concepto en situaciones concretas". Y ahí termina. Pensemos que para esa época teníamos a Wittgenstein y a los positivistas lógicos en su máximo esplendor, y también a la teoría cuántica derribando la física clásica. Y bueno, pensar así, tener un profe que le dé clases con este enfoque, le permitió a Oppenheimer transitar sus inquietudes científicas y culturales bajo un rigor tremendo que terminó dejándole muchas ganas, precisamente, de continuar su formación en el camino de la física. La cosa es que termina su carrera, una licenciatura de 4 años que él la hace en 3, y se va de Harvard en busca de nuevos horizontes. Y termina viajando a Inglaterra para continuar sus estudios de posgrado en Cambridge con Ernst Rutherford. Por ahí le suena como mínimo de alguna clase de ciencias naturales o de biología en la secundaria, porque fue el que demostró la existencia del núcleo atómico, dando inicio a la física nuclear. Y bueno,
Robertito era un crack y fue aceptado por Rutherford, pero como tenía solo 21 años, lo mandaron a pagar derecho de piso y a hacer tareas de asistencia en el laboratorio. Y esto es bastante troncal, porque estas tareas consistían en preparar unas películas de berilio que después eran bombardeadas con electrones con el objetivo de investigar sus propiedades subatómicas. Y Oppenheimer, sabiéndose un crack, se sentía muy humillado, y no solo por estar haciendo estas tareas de asistencia, sino porque como las tareas motrices tampoco eran su fuerte, se dio cuenta que tampoco las hacía demasiado bien. Y estas limitaciones como experimentador fueron decantando poco a poco en otras inseguridades, que fueron formando cada vez más su personalidad inmadura, cerrada y hasta incluso un poco altanera. Robertito no aguantó mucho tiempo cumpliendo este rol y entre gallos y medianoche se escapó, ¿sí? Se tomó unas vacaciones como para despegarse por un tiempo de todas estas cosas que de alguna u otra manera lo aquejaban. Tuvo un par de historias amorosas y también se dice que para esa época leyó un texto que se llama En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, lo que le hizo ver que de alguna manera él no era la única persona con problemas, cosa que lo volvió un poco más compasivo y un poco más comprensivo para con la sociedad. Y con esa compasión a cuestas consiguió los ánimos para volver a Inglaterra. Y acá, en Inglaterra de regreso, ya su vida termina de dar el giro que decíamos alrededor de la física, porque a principios de 1926 conoció al director del Instituto de Física Teórica de la Universidad de Göttingen, en Alemania, que enseguida se dio cuenta de que Robertito tenía una capacidad enorme para trabajar como teórico y le ofreció una beca para irse a estudiar a Alemania, en donde en unos años no solo termina su doctorado, sino que sigue con una beca postdoctoral y pasa a formar parte de una comunidad que impulsaba el desarrollo de la física teórica, conociendo a científicos que se convertirían en amigos para toda la vida y con los que también compartiría en un futuro cercano el Proyecto Manhattan. Robertito vuelve a Estados Unidos, continúa su carrera como físico en la Universidad de California, en Berkeley, porque teniendo en cuenta que en este espacio no se enseñaba física teórica, él cree que eso le iba a permitir desarrollar sus investigaciones en la dirección que él quisiera. Estos fueron, por así decirlo, sus años tranquilos. ¿Sí? Además, vivía literalmente en el desierto, lejos de esa vida sofocante que había tenido como niño y como adolescente. Ahora, siendo tan crack en física, a pesar de no ser tan buen docente, empezó a recibir un montón de estudiantes por año para formarse en temas que solo él y un puñado muy reducido de gente podían enseñar. Además, si nos ponemos en contexto, década del 30, con Hitler ya en el poder en Alemania, había una gran diáspora de estudiantes que se escapaban de Europa y que querían continuar sus estudios y bueno, California, por el hecho de estar él, era una de las opciones más buscadas. Unos años después, a mediados de esa década del 30, Robertito conoció a Jean Tatlock, una médica psiquiatra de la que se enamoró. Cuentan los relatos sobre ella que era una mujer súper inteligente y con una complejidad de carácter que igualaba al de Oppenheimer, y seguramente eso fue lo que terminó encantándolo a Robertito, que le propuso matrimonio más de una vez, pero sin tener suerte nunca. Y no se casaron, pero estuvieron un tiempo saliendo juntos, y el tema es que él era ingenuo políticamente y ella venía de una adolescencia muy militante, por lo cual se encargó de introducirlo al pensamiento radical y al Partido Comunista. Para esa época, además, pasa otra cosa, porque abriendo también un poco su círculo social en medio de esta apertura a una vida más política, Oppenheimer también se da cuenta que, a pesar de ser un muy buen director de investigación o de proyectos, muy difícilmente iba a igualar los descubrimientos de la época, creyendo entonces que ya nunca iba a ser una personalidad recordada. Entonces, bueno, empieza a dedicarle un poco menos de tiempo a la actividad intelectual y académica y un poco más a la presencia partidaria, apoyando durante un tiempo a distintas organizaciones antifascistas. El punto de no retorno con todo esto fue el maltrato dado por Stalin a los científicos rusos, que algunos incluso eran sus amigos. Eso le puso en jaque su pensamiento y posición respecto a lo que venía pasando, digamos, políticamente en el mundo. A esto se le suma que en 1939 había en la comunidad científica una preocupación creciente por una posible amenaza nuclear como parte de la escalada armada que venía viendo. Tanto así que el propio Albert Einstein redactó una carta llamándole la atención a los principales líderes del gobierno de Estados Unidos para que tomen cartas en el asunto. Y si bien la reacción fue lenta, finalmente se prendió la cosa y Oppenheimer,
por ser uno de los físicos más destacados del país, fue parte del grupo de científicos designados para formar parte del llamado Proyecto Manhattan y comenzar a investigar más seriamente el potencial de las armas nucleares, quedando además, después de muy poquito tiempo, al frente del equipo. Y ojo, porque cuando decimos al frente del equipo nos referimos al equipo científico, ¿sí? Ahí no tenemos que meter la pata porque la dirección, digamos, general del proyecto era una responsabilidad militar que desempeñaba un tal General Groves. Por recomendación de Robertito, todo el desarrollo, es decir, las investigaciones químicas y metalúrgicas, todo lo relativo a la física nuclear y los experimentos preliminares de detonación tenían que suceder en un solo lugar. Además, ese lugar, por las condiciones del proyecto, tenía que ser secreto. Y el espacio geográfico propuesto fue Los Álamos, una meseta del desierto de Nuevo México. Para septiembre del 42, en parte gracias al equipo de Oppenheimer, se establecieron las posibilidades de crear una bomba atómica y comenzó a tomar forma el plan concreto para su desarrollo. Y así como antes decíamos que Robertito se había dado cuenta que no sería una personalidad recordada por sus descubrimientos, se dice que en este punto, por supuesto, se daba cuenta de que el desarrollo que estaba liderando era para ser utilizado como un arma de guerra, pero esos vestigios de arrogancia y pedantería que cada tanto lo volvían a poseer le habrían dado el empujón que necesitaba para seguir adelante con la mayor bomba nunca antes creada y, por supuesto, pasar a la historia. Después de muchos idas y vueltas, de acusaciones de ser comunista o incluso de ser un espía por haberse recuperado algo de información de sus años de militancia junto a su novia de aquella época, se avanzó en un primer prototipo de bomba. El nombre en código del operativo de prueba era Trinity, y para la madrugada del 16 de julio de 1945, Robert Oppenheimer y su equipo esperaban a 10 kilómetros de distancia, en un búnker, la primera prueba de una bomba atómica en la historia de la humanidad. La explosión fue tal que eclipsó al Sol por unos minutos y fue la detonación más grande jamás vista. Y a pesar de sus nervios e inseguridades, Robertito lo había conseguido. Y acá, bueno, hay versiones que cuentan que Oppenheimer pasó un par de días muy deprimido porque, a pesar de haber conseguido el desarrollo de la bomba atómica, sabía que el paso siguiente era la utilización en Japón. Sin embargo, cuando se reunía con la cúpula militar parecía olvidársele la situación y pasaba a concentrarse y preocuparse en la altura a la que debía ser soltada la bomba, las condiciones climáticas y demás. Se sabe que durante el desarrollo de la bomba, Oppenheimer repetía un argumento para calmar tanto sus dudas éticas como las de sus colegas. Solía decir que, como científicos, ellos no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma. Vuelvo con esto. Ellos no eran responsables de las decisiones sobre cómo se debía usar el arma, sino solamente de hacer su trabajo y hacerlo bien. Y que la sangre, si llegaba a haber sangre, estaría en manos de los políticos. En menos de un mes, desde la prueba de Trinity, estaba todo listo para el bombardeo real. El 6 y el 9 de agosto del 45 se detonaron exitosamente 2 bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Paradójicamente, años después, terminada ya la Segunda Guerra Mundial y demás, Robertito tuvo un cambio en su postura y pasó a ser un opositor al desarrollo de nuevas tecnologías, entre las que se encontraba para esa época la bomba de hidrógeno. Y su oposición, en un momento, era tan firme que incluso le valió su puesto y su autorización de seguridad, que era lo que le permitía estar al tanto de cualquier avance que se realizara en esa materia. Durante las últimas décadas de su vida, Oppenheimer siguió manteniendo esa dualidad, ese orgullo por un lado por el logro técnico de la bomba y por otro la culpa de sus efectos. Además, con los años, cuando se fue soltando un poco más sobre el tema, también se sacó un poco de carga diciendo que de todas maneras la bomba habría sido inevitable, con él o sin él a la cabeza del proyecto. Y bueno, esto es inchequeable, ¿no? Pero hay también algunas teorías al respecto de qué se cree que hubiera pasado si Estados Unidos no hubiera contado con esta bomba como parte de su arsenal. Para darle un cierre a la cosa, podemos mencionar que Robertito pasó el final de su vida como director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, un lugar muy reconocido donde además siguió trabajando junto a Einstein y otros físicos de ese talante. Y en fin, como decía antes, esto es a grandes rasgos la historia, pero si quedaron con ganas de meterse con mayor grado de detalle sobre alguno de estos capítulos en los cuales nos fuimos deteniendo, en sus entretejidos y demás, por un lado está todo ese montón de libros, como les decía antes, y después, bueno, está la peli, para ver que más allá de ser una peli,
y con esto quiero decir, más allá de ser un recorte, de ser una visión particular que en esta película va a coincidir con lo que Nolan nos quiera contar de esta historia, ¿no? Sentarse a ver una peli suele ser una excelente puerta de entrada para conocer un tema de estos, ¿sí? Un tema histórico de una manera, entre comillas, entretenida. Así que llegamos hacia el final de este episodio sobre Robertito Oppenheimer y su historia con la bomba nuclear. Y saben que pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Y también si ya vieron la peli y quieren dejar alguna reflexión, por supuesto que les extiendo la invitación para que la compartan en los comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Es así como dice él? ¿Era realmente inevitable que alguien desarrolle la bomba? Hay quienes dicen que si no hubiera tenido esa personalidad arrogante, pedante, la historia hubiera sido otra. Pero bueno, tírense un comentario si tienen ganas. Como decimos siempre, todo se recibe más que bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta que se alimenta precisamente de ese intercambio, y qué mejor que alguien del otro lado que escucha porque sigue el podcast, o porque está estudiando, o repasando, porque le gusta el cine, para ponernos a charlar un poquito. Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá, y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, le ayuda mucho al podcast que se suscriban y le den a la campanita, que además les avisa la salida de cada nuevo episodio. Y bueno, por último también saben que podemos vernos por Twitter y hacer comunidad ahí, que también por esa red voy avisando cuando sale cada episodio. Ahí me encuentran como @alebrianza. Para ya cerrar, acuérdense que si les parece que el material de los episodios les viene bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten, porque absolutamente todo el material está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.